Los libros son la puerta de entrada al mundo de las ideas. ¿Y quién va a cerrar esa puerta una vez abierta? Acompáñanos en la más grande aventura que existe, la aventura de leer y viajar a otras realidades. Bienvenidos a Entre Libros por Nacional. Buenas noches, esto es Entre Libros por Nacional, que nace cada día. Soy César Bedón y te invito en los próximos 60 minutos a quedarte imaginando conmigo, soñando conmigo, aprendiendo. Ciertamente es para mí un lujo y lo pienso con frecuencia, lo mucho que aprendo haciendo este programa, sabiendo además que se publican tantos y tantos libros en nuestro país que quedarán incluso buscando un espacio desde el cual puedan ser discutidos, ¿no? Ojalá hubieran más libros, más programas acerca de libros en nuestro país para poder abarcar el sinnúmero de publicaciones que se producen aquí, lo cual por supuesto habla bastante bien, creo yo, acerca de nuestro país, un país en el cual en teoría no se lee. Yo sé que se produce, sin embargo, mucho. Bueno, comienzo esta noche con esta reflexión o este pensamiento que a veces me ocupa del poder que tiene una historia bien contada, del poder que tiene el arte para cambiar el mundo. Y ciertamente el arte cambia el mundo, ¿no? Cambia la percepción del mundo, que es lo mismo. Y creo que toda persona que en algún momento haya sido poseída por la idea de, no sé, publicar un libro, o publicar un cuento, publicar un poema, en fin, pero publicar, dar a conocer, ha buscado eso mismo, ha buscado transformar algo. Podría decirse también que el deseo de transformar el mundo es en el fondo el deseo de transformarse a uno mismo, ¿no? Creo que es así, creo que la transformación es quizás el tema más importante del cual se ocupan las obras literarias. Bueno, hablo de la transformación y hablo de este espíritu de juventud que tiene todo deseo de subvertir las cosas, de cambiar los esquemas, de darle la vuelta a lo que está sucediendo, porque el libro que nos va a ocupar esta noche y con el cual vamos a comenzar, pues tiene mucho de ello. Punk y Revolución, 7 interpretaciones de la realidad subterránea. Este es el nombre del libro escrito por el antropólogo estadounidense Shane Green, que se ocupa de este movimiento nihilista, contestatario, rabioso, feo y hermoso, por supuesto, no exento además de ironía y de cachita. Hay mucha belleza en el movimiento punk, sin duda, que como comentaba se conoció en nuestro país como rock subterráneo, entendido además en el contexto de una época tan complicada para nuestro país como la década de los 80, ¿no? Creo que Shane ha hecho un muy buen trabajo con este libro sabroso y provocador, que dialoga, además conversa con, como lo podrán apreciar quienes nos siguen por Facebook y ven la tapa, que dialoga con un clásico del pensamiento peruano como los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. Así que quédense por allí. Y si se quedan todavía para el segundo bloque, van a disfrutar de la conversación que tuve yo con Juan Manuel Chávez, que está haciendo ahorita este ciclo a través de las redes del Centro Cultural Petro Perú, este ciclo de conversaciones de oro. Juan Manuel está haciendo algo alucinante, que es que está conversando con todos los ganadores de este importante premio peruano de poesía que se da cada 2 años. Está conversando con todos ellos, todos los que ganaron el Copé de Oro, y yo creo que algunas lecciones habrá extraído, ¿eh? Quédense pues, quédate escuchando este programa que con cariño preparamos para ti y que empieza ya. Ocitran convoca a la 4ª edición de su concurso nacional escolar de cuentos Ocitran Contigo por las rutas del Perú. Este año las categorías son la primera, el tercero de secundaria, la segunda, el cuarto de secundaria y la categoría docentes. Volvemos a Entre Libros y yo le comentaba a mi invitado, quien se encuentra ya aquí con nosotros, Shane Green, o Greeny, no se me dirá él luego cuál es la manera correcta de pronunciar su apellido, que me dice Shane que él está bastante peruanizado, pero sigue siendo pues ciudadano estadounidense, antropólogo que tiene ya más de 20 años, interesándose por la música peruana y específicamente por la música punk peruana o subterránea peruana, que sería el término que más se extendió aquí en nuestro país,
y uno de cuyos frutos es este libro que ha sido publicado recientemente por nuestros amigos de Peso Pluma, una traducción al español de un libro escrito originalmente en inglés, con un título sabroso y atrevido, además, 7 interpretaciones de la realidad subterránea, y quienes nos sigan por Facebook podrán ver la tapa, que entre otras cosas tiene un claro guiño en relación a la tapa del otro famoso libro, uno de los libros capitales del pensamiento peruano, ¿no? Las 7 interpretaciones de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, ¿no? Un libro, además, voy a permitirme mostrarlo para quienes nos siguen en Facebook. Una suerte de libro fanzine, si es que cabe tal cosa, llena de información, gráficos, en fin, una experiencia inusual para el lector que busca abordar desde varios ángulos, desde 7 ensayos, digamos, lo que fue una realidad apasionante, quizás poco conocida a estas alturas, de la realidad especialmente juvenil en la década del 80 aquí en nuestro país, cuando, como sabemos, había una enorme violencia política representada por el movimiento Sendero Luminoso, que estuvo también a la par conviviendo con otro movimiento de resistencia ante la hostilidad y el caos de la época. Recordemos, diré solamente 2 palabras, Alan García. Y bueno, recordaremos pues el clima de la época. Entonces aparecen los subterráneos o punks peruanos, ¿no? Este libro trata acerca de eso, de los punks peruanos. Shane, muchas gracias por estos minutos para Entre Libros. No, para nada, muchas gracias. Me alegra estar con ustedes. Bueno, yo comenzaba preguntándote, me interesa obviamente lo personal. Un libro como este, además que tanto trabajo obviamente demanda, exige pues un gran grado de apasionamiento, de enamoramiento, en torno a este fenómeno del cual conversábamos, ¿no? La música subterránea, la música punk peruana, música que suena, música agresiva, que suena no necesariamente bien, en fin. ¿Cómo es que te involucras tú con este movimiento? ¿Nos contarías un poquito tu historia? No, claro que sí. Bueno, en realidad de formación soy antropólogo, entonces de los 20 años que mencionas, hubo una primera etapa en la Amazonía, ¿no? Que fue como, digamos, los primeros 6, 7, 8 años de meterme en un proyecto de investigación sobre el movimiento amazónico. Ajá. Y después de esa etapa, recién más o menos en el 2007, 2008, es cuando me metí plenamente en este estudio. Y yendo a básicamente descubrir para mí y conocer gente vinculada con la escena subterránea. Comenzó en realidad como un accidente, en el sentido que había un historiador de San Marcos que era mi amigo en ese entonces y que me empezó a contar de la escena subte en Lima y a partir de ahí básicamente me empezó a fascinar. Pero no es que iba buscándolo necesariamente, ¿no? Claro, claro. Ahora, sé también por la web, hay una página web que es punkandrevolution.com, donde también se habla acerca de este libro, y sé por la web que eres músico tú también, que también tienes una banda de música llamada El Cuervo Sucio, que me imagino que no hará reggaetón, por el título o por el nombre puedo asumirlo, ¿no? No, yo no puedo bailar, así que no puede ser reggaetón, ¿no? No, pero efectivamente, digamos, la otra parte de la historia es precisamente que si bien comienza como una especie de accidente, una conversación espontánea entre yo y este amigo, al final me sentí muy identificado de cierta forma, ¿no? Porque yo crecí acá en Estados Unidos escuchando el punk, ¿no? El Claro. punk básicamente el punk más canónico, digamos, o sea, de Estados Unidos, de Inglaterra, de otros países de Europa. Entonces, como que fue como que, wow, una explosión en mi cabeza, la idea de investigar un tema sobre el punk, pero en un país como el Perú, ¿no? Donde globalmente se podría decir que menos lo esperas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y podría pedirte yo, Shane, una suerte de definición al vuelo para nuestros oyentes, además, cuando hablamos de música punk, ¿de qué estamos hablando realmente? Porque la idea de punk de mucha gente es de unos patas con unos pelos así, con peinados mohicanos y cosas por el estilo. ¿Qué vendría a ser? La verdad, la definición más precisa, que también es un poco imprecisa, que a mí me encanta, es que el punk es el que decide desobedecer, Claro. básicamente, ¿no? Entonces, inclusive los que al final están obedeciendo a algún look específico, escuchar tal o cual música necesariamente por obligación, se podría decir que no son punks por más que escuchan música punk en ese sentido, ¿no? O sea, es como que hay una especie de autodescubrimiento, dedicación
al hazlo tú mismo, ¿no? Que agarrar lo que está a mano y empezar a buscar la forma de expresarte, ¿no? Claro. Eso sería más o menos la definición rápida. No es que el punk no tiene sus propias contradicciones internas, sí, sí lo tiene, el libro obviamente también habla de eso, ¿no? Pero digamos, hay un espíritu de desobediencia, Claro. básicamente, ¿no? Y eso es como que la clave para mí. Claro, varios de los temas que tú mencionas ahora que están desarrollados en el libro, por ejemplo, la estética esta del hazlo tú mismo, el del do it yourself, digamos, ¿no? Que es precisamente lanzarte a grabar así no tengas a tu disposición un estudio de grabación, vamos, así no sepas ni siquiera tocar desde un punto de vista clásico, ¿no? Sino simplemente lanzarte con la Claro. actitud, ¿no? Claro, y o sea, el punk en ese sentido clásico es bien democratizador, ¿no? O Claro, sea, ideas de que no hay una separación entre el público y la gente que está en el escenario, no hay una separación entre la gente que exprese las ideas y los que los consume. Por ahí la cuestión de fanzines y maquetas y la producción callejera, digamos, artesanal. Es básico, ¿no? Es básico y se podría decir que al momento que algo claramente pasa de ser algo así hecho de esa forma a algo bastante más sobreproducido, digamos, o producido con motivos claros de ganancia, qué sé yo, de inserción en la industria cultural, ya se convierte en otra cosa, ¿no? O sea, casi necesariamente diría yo, ¿no? O sea, es una especie de dedicación a ese tipo de producción cultural, ¿no? claro. Autogestionada. Y por eso es que hay clásicamente, tú lo mencionas también en el libro, una suerte de tensión entre esto que vendríamos a llamar una autenticidad, digamos, de la persona que es Ah, auténticamente punk, digamos, que respeta determinados valores, y quienes de alguna manera se pasan a venderse al sistema, de alguna manera, siempre hablando en términos gruesos, ¿no? Pero he encontrado muy interesante eso del libro, como también he encontrado interesante y ciertamente provocador, y creo que hay un ánimo de provocación en este libro, voy a mostrarlo nuevamente, ¿eh? 7 interpretaciones de la realidad subterránea, escrita por nuestro invitado, uno de los capítulos llamado de esta manera, El problema del pituco, en contraposición, en contraposición al ensayo, a la interpretación que hace José Carlos Mariátegui de El problema del indio, ¿no? De un libro escrito pues hace mucho tiempo. Eh, Te preguntaría acerca de cómo se te ocurrió esto de interpretar a través del lente de lo punk, en fin, la realidad peruana. ¿Cómo surge la idea de un libro como este? El libro entero o ese ensayo en particular son dos cosas distintas, ¿no? Ajá. Siempre digo y es curioso que lo menciones porque es obviamente uno de los 7 ensayos o de las 7 interpretaciones, pero fácilmente es el más leído, el más criticado, el más amado, el más odiado, un poco de todo, ¿no? Se provoca reacciones muy contradictorias, muy opuestas, se podría decir. Mm, Eh, Precisamente porque toca el tema del racismo, ¿no? Y el racismo en el Perú, según mi punto de ver, mi punto de vista, es algo que siempre se sabe que existe, pero es mejor no tocar el tema, ¿me entiendes? claro. Si lo tocas de la forma en que yo quise tocarlo, que era muy directo, con cierto nivel de provocación y lo demás, abre como una caja de Pandora, ¿no? Obviamente, ¿no? Ya lo Pero el creo. libro entero se va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, si al final no te gusta ese ensayo, lee los otros 6, ¿no? Bueno, pero Siempre ha sido la propuesta que se ha visto más o menos como una maqueta, como un long play, que tiene 7 temas y si no te gustan los primeros 2, de repente ya el tercero, el 4, el quinto, ¿no? Y así, ¿no? Lo oh, puedes leer en partes. de hecho, eso es algo que he encontrado estimulante del libro, puesto que lo que hace es precisamente ensayar, ¿no? Arroja ideas, recorre, yo pienso que de una manera muy detallada, no conocía yo tan de cerca la realidad de la escena subterránea, pero vamos, se resiste un poco a dar conclusiones cerradas, ¿no? Es un libro que más bien busca que uno se haga preguntas. Tiene filos muy provocadores también e interesantes. Por ejemplo, uno de ellos, que es lo que yo comentaba al inicio de esta conversación, ¿no? Como en la década del 80, tanto el movimiento subterráneo como el movimiento terrorista de Sendero Luminoso, que también estuvo ingresando, incursionando sobre todo en la sierra y también incursionando en la capital, como de alguna manera incluso tuvieron algunas intersecciones, pese a que se trataba
de proyectos muy distintos entre sí, ¿no? Teniendo en común ambos que de alguna manera buscaban abolir un sistema opresor, ¿no? Claro, claro. Y en ese sentido se podría decir que por más que, como tú mencionas, de que hay cierta resistencia a este proyecto típico del intelectual de presentar un libro que termina en una conclusión mayor, y como que ya está resuelto el asunto, más bien la propuesta es dejar casi todo abierto, ¿no? Mm, Pero se podría decir que, aunque es así, a la vez, una de las cosas, una de las dos o tres cosas que digamos, sirve como hilo en el libro es precisamente esta ambigüedad entre la figura del subversivo, es decir, el marxista militante, ¿no? Que se presta para los proyectos políticos del Sendero, el MRTA en esos años, y si no, por el otro lado, el subterráneo, que no es, en ningún momento era la misma cosa, ¿no? Pero de hecho que había espacios donde había traslapes, donde se entraron en diálogo, donde habían ciertas conversaciones, críticas entre ellos, sí. y en algunos casos, son casos muy selectos al final, pero en algunos casos lo que también me llamó la atención es que ciertos punks peruanos, ciertos subtes, que se volvieron militantes, ¿no? Pero comenzando desde una posición de anarquía, de anarquismo y ya no de marxismo dogmático, digamos, ¿no? De lo que se ve claramente en los movimientos de los grupos subversivos en esos años, ¿no? Entonces, como Claro. que... De hecho, hacia el final del libro ofreces tú también una entrevista, un testimonio, si se quiere, el recuento biográfico de precisamente una persona llamada X que va a la cárcel incluso Claro, por este motivo, ¿no? claro, hay un capítulo, no sé si es un ensayo, al final se convirtió también en una exhibición de arte. Mm, Que los cuadros que están en ese capítulo son cuadros, no son cuadros, son collages, que yo los hice acá en mi casa, utilizando varias fuentes, ¿no? Relacionados al proyecto. Y ese capítulo en particular que se llama La situación X, se trata de todos los X, en realidad. O sea, no es una sola persona, sino una especie de variedad de las personas y las reacciones que tuvieron frente a esta situación política, mm, en la que estaba ya en la mesa una propuesta de militancia, ¿no? En algunos casos era un rechazo, como que no quiero nada, no quiero saber nada, no quiero saber absolutamente nada, que el marxismo no me interesa, no me interesa, y gente obviamente en el medio y gente que efectivamente sí terminaron militando, ¿no? En uno de los dos grupos, o en algunos casos así también excepcionales y raros, pero no por eso necesariamente falta de interés, militantes anarquistas, ¿no? O sea, su posición como militante era de pensar en las posibilidades de la abolición del Estado en vez de la toma del Estado, por ejemplo, claro. ¿no? Una división básica, digamos, entre lo que sería el anarquismo y el marxismo en cuanto a sus sueños, su visión de la utopía política y así, ¿no? Claro, Entonces, a su manera el punk sería una utopía también entonces. ¿Lo ves de esa sí, manera? en ciertos momentos, digamos, en sus mejores momentos tal vez. Claro. Porque también, obviamente, como ya está el No Future de los Sex Pistols, o sea, hay una larga tradición y historia con el nihilismo, con la idea de que la sociedad es una cagada, que todo está destruido, que no hay salida. Entonces, como que ese falta de esperanza o digamos, ese aspecto pesimista también está muy vinculado a la historia del punk. Y eso se ve claramente también en algunos temas, en algunas bandas, que sé yo, Sociedad de Mierda, que es una banda así clásica, ¿no? Famosa de esos años. ¿Qué patria es esta, no? Como quien decir que no, no es. No es, no tiene ni presente ni futuro, ¿no? Y eso fue un poco la versión peruana de esta idea de no Future, ¿no? Que viene vinculado con el punk desde los años 70 seguramente. Como que es una mezcla de cosas, ¿no? Pero yo diría que la dedicación y el compromiso y hasta cierto punto la idealización del DIY, el do it yourself, de hecho es un aspecto utópico del punk, de hecho, ¿no? Claro. Y bueno, vendría a ser una manera de ver el mundo también, puesto que, como tú también lo mencionas en el libro, el mismo José Carlos Mariátegui tenía también una suerte de pensamiento punk. Había un ánimo de provocar y desestabilizar también, por ejemplo, en este famoso libro que tú, con el cual dialogas Claro, aquí claro. en estas 7 Pero no, interpretaciones. no lo tomo solamente como un gesto simbólico,
Es un intento mío, o sea, realmente entrar en diálogo con sus ideas, ¿no? Algunas ideas, y ponerlo a él en diálogo con otros pensadores que me provocan, como el Bakhtin, Sí, el Emma Goldman, qué sé yo, ¿no? Y entonces en ese sentido sí, ¿no? O sea, es un experimento de diálogos entre pensadores, incluso el Mariátegui, que cuestionan hasta su propio programa. Es decir, Mariátegui es un marxista que cuestiona la forma en que se ha desarrollado el marxismo, ¿no? así La es. idea, o sea, las cosas básicas que se presumen a nivel de pensar la historia, la política, quién es el sujeto revolucionario y todo lo demás. O sea, pone todo eso en cuestión al final, siendo marxista. Entonces, digamos que eso también es como que volver al tema de qué cosa es el punk o ser punk. Es desobedecer, es cuestionar, ¿no? Y tal vez hasta cierto punto provocar. Por eso siempre me extraña un poco que los llamados pitupunks que se molestaron tanto conmigo por este capítulo del problema del pituco, Ah, caray, sí, no tienen capacidad de autocuestionarse o qué sé yo, ¿no? Reconocer que hay efectivamente gente con ciertos privilegios y cierto poder, cierto color de piel, qué sé yo, a veces igual o más blanco que yo. Y eso es una cosa que hay que pensar, pues. por Sí, supuesto, por supuesto. O sea, tiene que ser conversado, tiene que ser verbalizado para que pueda ser superado también, ¿no? Tú, de hecho, hablas también acerca de este tema en el libro, el asunto de los pitupanks contra los cholopanks, de alguna manera. Y al menos aquí en Lima, como graciosamente lo dicen algunos de los entrevistados, ¿no? Porque hay además una serie de fuentes para este libro, que digamos estaban divididos por la avenida Javier Prado. Entonces, de un lado los pitupanks, del otro lado los cholopanks. claro. Es una contradicción No, sigue nomás, sigue. es una contradicción que pervive, digo, o sea, el racismo que es de alguna manera parte estructural de la sociedad contra la cual además el mismo Claro, movimiento subterráneo busca sublevarse, ofreciendo algo nuevo, claro. también convive dentro de este movimiento. Tú también hablas acerca de esto, ¿no? Claro, y fácilmente, o sea, obviamente el momento de los 80, principio de los 90, no es el mismo momento que hoy. Inclusive con la cuestión de qué papel simbólico juega o no el Javier Prado, ¿no? Claro, El espacio limeño, ¿no? En el espacio urbano, ¿no? Pero por otro lado, es decir, las cosas sí van cambiando y no es siempre la misma situación, obviamente, pero digamos, creo que hemos visto con la elección de Castillo, de que el racismo ha explotado, ¿no? claro. Abiertamente, ¿no? Abiertamente. Entonces, como que fingir o presumir que está ya resuelto, que todos somos mestizos o qué sé yo, como que no es así, pues. No es Sí, así, ¿no? En los momentos claves, cuando ya se van pasando desde la superficie hasta digamos, de la profundidad hasta la superficie, se nota claramente, ¿no? De que el racismo, el clasismo, y lo demás sigue muy vivo, ¿no? Tanto allá como acá. Acá en mi país es igual o peor. No, igual o claro. peor, Pero francamente, siempre, ¿no? siempre es interesante encontrar la mirada de una persona que no esté directamente en el medio, que pueda ver un poco con ojos de afuera, porque además es un común denominador, o sea, personas con las cuales yo he hablado, digamos, que conocen la realidad del país, pero que no han nacido aquí o que no viven aquí, van a mencionar siempre y casi siempre en primer lugar el asunto del racismo en nuestro Sí, país. claro, claro, claro. Mm. Este, Bueno, el tiempo ha volado. Por acá me está diciendo Kimberly que ya tenemos que cerrar esta conversación. Ha sido para mí un gusto, Shane, conversar acerca de este libro. Lo recomiendo, ¿ah? Lectura muy estimulante. Siete interpretaciones de la realidad subterránea, escrita por Shane Green, o Greene, no tenía esta green, duda. ¿Cómo se como pronuncia? verde en inglés, solo que lleve Shane ese Green. extra al final. Oye, Para está confundirlos. muy buena, es una estupenda traducción, además, es un libro, la verdad que asegura muchas horas de buena lectura, estimulante desde varios puntos de vista, además gráficamente muy completo. En fin, si ustedes quieren un poco regresar a los 80s, al menos desde cierta óptica, de una manera más segura además, pues pueden hacerlo ciertamente leyendo este libro, que estoy seguro que hará mucho que hablar, porque es un libro muy provocador. Así que felicitaciones por él, Shane, ha sido un gusto conversar para Entre Libros contigo. Igualmente. Y dos notitas así finales que Claro. tanto la tapa del libro, que fue diseñado por Alfredo Márquez, que es un artista que salió de la escena subterránea,
como la traducción, las dos cosas fueron hechas por Sutes, ¿no? O sea, muy a propósito, ¿no? Julio Durán, que es el traductor del libro, que también es muy de una generación un poco menor que Alfredo, definitivamente, pero igual muy vinculado a la historia de esa escena. Entonces, saludos a ellos también. Un saludo, pues. Y visiten ustedes punkandrevolution.com si les interesa el libro, pues. Hemos conversado con Shane Green. Vamos a una pausa y ya regresamos. Este es un comercial de cumbia. Sin cumbia. Y lo hicimos de este modo para probarte cómo suenan tus tardes sin cumbia. Así. Tan aburridas como este comercial. Mejor ponle alegría a tus tardes con Señora Cumbia, Perú. Con Yuli Pinedo. De lunes a viernes a las 3:30 por Nacional. Colócate a 2 metros de distancia y tápate la boca y la nariz. Que el virus no se meta en tus pulmones. Con jabón en tus manos sé feliz. Cumpliendo 3 consejos solamente. Haciendo lo que enseña esta canción. Podríamos salvar a mucha gente y evitar que se mueran sin razón. Podríamos salvar a mucha gente y evitar que se mueran sin razón. Ñawpa pachapim llaqtanchikuna sumaq mascarakunata ruwarqaku kawsakuyninkumanta willakunankupaq. Kunanqa musuqmantam mascarawan churakunchik. Kuska historiata ruwananchikpaq. Mascarillawan churakusun allinlla kawsakunanchikpaq. Nacional. Carlos Germán Belli. Jugada cibernética. ¿Cuándo harás que los huesos de mis manos se muevan alegremente para escribir al fin lo que yo desee a la hora que me venga en gana y los encajes de mis órganos secretos tengan facciones sosegadas en las últimas horas del día, mientras la sangre circule como un bálsamo a lo largo de mi cuerpo? Poeta visionario, Carlos Germán Belli escribió este recordado poema o Hada Cibernética, haciendo referencia al impacto de la tecnología en nuestras vidas. Viajemos en el tiempo y dejemos que sea el mismo poeta quien nos cuente cómo nace esta obra futurista en una entrevista concedida al programa Presencia Cultural. Todo comenzó leyendo un despacho cablegráfico que publicaba un diario limeño. Y era una noticia procedente de Londres. Hablaban de la cibernética, del automatismo en el trabajo que se estaba iniciando en aquellos años. Y yo tenía
por esos días 2 trabajos, trabajaba como empleado público, como traductor en la agencia noticiosa, estaba ya harto, en realidad lo que yo quería era escribir, leer, mis poetas preferidos, ¿eh? Entonces me pareció que esa era la revolución tecnológica, nos iba a venir a liberar de la coyunda del trabajo. Y ahí comenzó todo, pues, ¿no? Comencé a elucubrar, a reflexionar, a merodear por esa idea poética del hada cibernética, ¿no? Pero Carlos Germán Belli no solo es destacado por O Hada Cibernética, se trata de uno de los más importantes poetas de la generación del 50. En su obra encontramos una rica convivencia entre lo clásico y lo vanguardista. Si aún no lo has leído, anímate a sumergirte en sus versos. Volvemos a Entre Libros y les comentaba yo que íbamos a tener un invitado especial, cosmopolita, si el término cabe, Juan Manuel Chávez, escritor peruano, reside ya hace varios años en las Europas, como se decía, y no solamente eso, sino que hace un ratito me contaba él de lo peculiar del trabajo que él lleva a cabo, uno de los muchos trabajos, asumo, que él lleva adelante como investigador en la unidad de estudios biográficos de la Universidad de Barcelona, lo cual significa que, como todo escritor interesado, está en husmear en los detalles de las vidas de otras personas, ¿no? Producto de eso es un último libro del cual conversaremos. Estábamos hablando antes de la grabación acerca de su último libro llamado Juan Bautista Túpac Amaru, El dilatado cautiverio, acerca de la figura histórica del hermano de Túpac Amaru, pues, ¿no? Que fue exiliado. Bueno, ya conversaremos acerca de ese libro, ¿no? Pero digamos que el pretexto que nos trae aquí a conversar, yo desde Lima y Juan Manuel desde Barcelona, ¿no? Grabando ya a las 12:10 de la noche desde allá. Así que muchas gracias. Bueno, el pretexto, digo, es este ciclo en el cual nosotros podemos seguir a través del Facebook del Centro Cultural Petro Perú a Juan Manuel, que está teniendo estas conversaciones de oro. El premio Copé, como sabemos, es hasta ahora uno de los premios más importantes de las letras peruanas. Y bueno, tiene una tradición de ganadores del premio de poesía, ¿no? Desde el año 82, en que ganó Jorge Eslava, quien estuvo hace poquito aquí en el programa. Juan Manuel ha conversado con Jorge y está conversando, de hecho, con todos los ganadores del Copé de poesía, lo cual es un tremendo esfuerzo, porque imagino que también habrás tenido que leer, empaparte. En fin, estoy seguro de que ha sido una chamba que también has disfrutado tú. Bueno, Juan Manuel, bienvenido a Entre Libros. Muchas gracias por estos minutos. Hombre, un abrazo y qué bonito el reencuentro. La pantalla no quita la calidez y lo grato de volver a conversar después de tantos años. Y sí, la verdad que este ciclo es la segunda temporada. El año pasado, en el contexto duro de la pandemia y en pleno aislamiento, con la gente de Petroperú conversamos en la posibilidad de llevar la cultura, que al fin y al cabo es un bien esencial, a la sociedad peruana y a quienes quisieran conectarse fuera. Y entonces hicimos el ciclo de conversaciones de oro con los ganadores del cuento Copé, de cuento. Y entonces fue una aventura fascinante porque, como tú bien decías, César, fue releer cuentos clásicos peruanos, Cordillera Negra de Oscar Colchado, volver al gran cuento de Julio Ortega, ir repasando cuento a cuento, semana tras semana, y este año, como tú bien dices, poesía. Así que aquí ya no hay cuento, sino que entramos a verso. y yo decía que debe haber sido grato para ti, es lo que yo sospecho, por tu trabajo y además porque sé que estás tú metido también en un proyecto literario, del cual ya también conversaremos cuando finalmente fructifique, asumo, que es que te estás leyendo todos los premios Nobel desde no sé qué año. ¿Podrías contar un poquito acerca de ese proyecto? Porque me Por supuesto. No, es una aventura alucinante. Hace más de un lustro, cuando volvimos de vivir en Valencia, hicimos el máster en España y volvimos a Lima, yo tenía la ilusión de cumplirme el sueño de leerme por lo menos un libro por cada premio Nobel de literatura. Cuando niño finlandés, dedicar 10 días a la lectura de un libro, hacer una gran cantidad en un año, pero a la vez de esta experiencia de lectura, escribir un par de páginas de carácter analítico, memorialístico, intertextual. Y así entonces lo intenté hacer en Lima, pero el ritmo de la vida en Lima lo hizo imposible. Cuando nos vinimos a Valencia, nos vinimos a Barcelona, habíamos vivido en Valencia, vinimos a Barcelona, primero había una gran oferta de bibliotecas y de librerías que me permitieron en un mapeo rápido poder acceder a cada uno de los autores del Nobel, desde 1901 hasta el presente. Era el año 2018,
Y fue un año interesante para mí en el sentido que hubo un escándalo tremendo del Nobel y ese año se suspende, porque hay que hacer una reingeniería del trato hombre-mujer, el trato de poder y jerarquía. Se suspende el Nobel y dije, este es el momento. ¿Sí? No podría haber un mejor momento que en pleno escándalo comenzara el proyecto de escritura. Y así que entonces me decidí a hacerlo y el libro ya está en manos de mi agencia literaria y la agencia literaria tiene la tarea el próximo mes de encontrar la mejor casa editorial de toda la posibilidad del mundo mundial y que se traduzca, por supuesto, en todas las lenguas habidas y por haber. Claro, es un proyecto hermoso de 240 páginas en Word. Ha sido increíble, ha sido titánico. Hay momentos que no podía conmigo mismo. Vivía inmerso en una transfusión artística extraña de poemas, memorias, teatro, enfrentarme a lenguas que intenté leer, luego lenguas que leía traducidas, poéticas que ya no me interesaban, pero luego me captaron la atención. Ha sido hermoso, demoledor, pero a la vez tenaz. Nunca he hecho un trabajo de tal envergadura, intentar acercarme al infinito y lo universal y meterlo en 240 páginas muy personales a la vez. Ya lo creo. Yo, la verdad, no estoy seguro de haber leído ni al 10%, ¿no? La verdad, no sé a cuántos premios Nobel habré leído yo. ¿Cuántos desconocías tú antes de esta empresa? Yo imagino que era una veintena. Decidí algo por estrategia. Primero, no leer prontamente los que ya conozco. ¿Para qué voy a leer ahorita, decía yo en el 2018, Gabriel García Márquez? Claro. Que se venga después. Vamos a leer Claro. Azul y Prudhomme de 1901. Vargas Llosa que espere. Entonces, Claro. fue la tarea primero de leer lo desconocido, que el asombro me invite, que el deseo de aventura sea una motivación. Y luego, me era importante dar una idea de astrónomo, es decir, mirar constelaciones. Cuando hice el mapeo de investigación previo para elegir los libros, intenté hacer por lo menos que hubiera afinidades entre unos y otros autores para trabajar en bloque. De tal modo que me sentía en verdad como astrónomo frente a una constelación literaria y luego pasaba de la constelación esta a esta, luego a esta. Y así fui avanzando en bloques. Una Encontrar un mentalidad, método. pues, claro, hay que ser sistemático, pero una empresa tan loca como esa. ¿Tiene título el libro ya? El título sigue cambiando. El último título, que no es el que ha visto la agencia siempre me va a encontrar, la agencia, la que representa mi carrera en Barcelona, lo cambiará. Hasta el momento es Constelaciones de Invierno. Y abajo, ¿no? Una panorámica del Premio Nobel de Literatura. Porque en verdad, como lo cuento en el prólogo, fue hacer constelaciones y el Premio Nobel se entrega en lo que es para este lado del mundo el invierno, Claro, octubre a diciembre. claro. Y entonces se ve el mundo distinto. Una cosa, y a tu pregunta, César, que me parece importante resaltar, tal como lo miras, es que me era valioso, el libro está escrito en una metrópoli cultural como Barcelona. Yo soy un hombre de la periferia, en la medida que soy una persona que nace en Lima, en San Martín de Porres, y mi mirada de periferia se hace en la metrópoli para ver el universo y las constelaciones arriba. Yo creo que todo eso hacen del libro algo muy singular, muy rico, muy distinto. Y así que le tengo ilusión. Bueno, oye, caray, no te faltan proyectos. Como todo escritor, además, sé que trabajas en varias cosas en simultáneo, ¿no? Pero bueno, regresemos a lo que decía yo que era de alguna manera el eje de esta conversación que estamos teniendo, ¿no? Que son estas conversaciones o copersaciones en torno a los ganadores del premio Copé de Poesía. Cada 2 años hay un ganador. Y de la misma manera, pues, o sea, hablamos de este libro de los premios Nobel porque me parece que tiene similitud con esto, aunque en una escala menor quizás, pero ¿qué dirías tú que has apreciado o aprendido, tal vez, no sé, de repasarte a todos los ganadores de tan importante premio en la categoría de poesía? ¿Qué te llevas? Primero, la diversidad regional del premio. A mí me pareció alucinante, por ejemplo, tú y yo, que estamos muy embebidos en la literatura peruana, pero la atención a la literatura que se hace desde la Amazonía no era tan alta hace unos años, hace una década, hace unos 15 años. Pero luego cuando uno repasa el premio Copé de Poesía, uno se encuentra con Reyes o con Ana Valera Tafur, Claro. que son poetas de la Amazonía y que tienen una impronta de mirada de la identidad amazónica y que ponen en debate dentro de su mirada lírica. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que merece resaltarse. El hecho de que el premio Copé de Poesía es un premio que ha dado un recorrido sumamente interesante de poesía que se ha hecho
por un autor de Arequipa, de Piura, Claro. de la Amazonía, de la capital, y además también esa mirada de quienes ya vivían en el extranjero. Y entonces esa pluralidad del premio lo hace muy poderoso, sigue dándonos mirada, y luego la capacidad que tuvo el premio, un carácter casi profético o anticipatorio, de asegurarnos que ese ganador en juventud ha hecho una carrera que hoy no es nada desdeñable, que Claro. es un referente. Tú mencionabas a Jorge Eslava, a quien queremos Sí. tanto y que es un referente. Pasa lo mismo con Chirinos y cuántos más. Es verdad, es bueno, un trabajo fascinante sin duda. Y nuestros amigos que deseen, en todo caso, seguir las conversaciones que además están archivadas, pues es una maravilla. En realidad, esta época que estamos viviendo con tal cantidad de video, de información y entretenimiento a nuestro alcance realmente, bueno, podrán verlo a través de la página de Facebook del Centro Cultural Petro Perú. ¿Cuál es la próxima charla? Bueno, pues tenemos estas semanas, se acercan 2 o 3 cosas interesantes que vale la pena mencionar. Primero, prontísimo, y eso quiero resaltarlo, va a ser Pablo Guevara. Y Pablo Guevara es un poeta que además fue un maestro sanmarquino, un guionista, y Pablo es un autor a quien extrañamos, falleció hace unos años, y vale la pena resaltarlo porque es uno de los ganadores del COPE más imponentes. Gana el Claro. premio COPE de poesía con 5 libros, que forman parte de un proyecto llamado un iceberg llamado poesía. Y entonces, claro, en ausencia física de Pablo Guevara, pues será el poeta Rubén Quirós, que además es un doctor graduado en España y que es un filósofo importante y un columnista furioso y furibundo en el peruano. Así que, por ejemplo, estas cosas son bonitas también del programa, que intentamos, a la muerte de un poeta, de un cuentista el año pasado, dar alternativas que pueden aportar en riqueza. Permíteme un paréntesis. Claro. El programa de la primera temporada, dedicado a cuento, el invitado tendría que haber sido Washington Delgado, un escritor a quien también extrañamos y falleció hace muchos años. Y entonces decidimos invitar en reemplazo a Washington Delgado a alguien tan responsable como Rocío Quispe-Añoli, quien se leyó el cuento de Washington, pero le pedí algo. Explícanos, por favor, Rocío, desde tus hipótesis de investigación, por qué tan pocas mujeres han ganado el premio. Y entonces arrancamos de ese modo la temporada de conversaciones, poniendo los puntos sobre las IES de la poca presencia de mujeres ganadoras, y Rocío desde el feminismo explicó de manera poderosa lo que tenía que explicarse. Entonces, esto es el programa también, es debatir no solamente la obra, sino también el contexto en el cual se produce y hacer el diálogo con la realidad para estar siempre en el debate contemporáneo. Es evidente que Juan Manuel es una persona apasionada por la literatura. Yo le comentaba antes de la grabación a Juan Manuel que yo hace algunos años lo seguía, quizás algunos de ustedes también lo hayan hecho a través de un programa que se emitía por Filarmonía llamado La Divina Comedia, que era un programa que hacía Juan Manuel. Yo lo escuchaba sin conocerlo y me decía, ¿quién será este chico tan apasionado por la literatura que de alguna manera convoca a la gente para este rincón en el cual habla acerca de libros con ese entusiasmo, ¿no? Siempre me pareció muy bonito, la verdad. ¿Hay algún plan de volver a la radio o de tener alguna suerte de comunicación de este calibre? ¿Has pensado alguna vez en volverte en youtuber, por ejemplo, Juan Manuel? La radio, aquí César, tú lo sabes tanto como yo, es fascinante, no se olvida. Entonces, antes de venir a Barcelona, hasta el 2017, tuve una pequeña secuencia en Filarmonía de 6 minutos semanales, llamada La Dieta del Lector. Claro. En 6 minutos intentaba desmenuzar un libro hecho en el Perú, no destrozarlo, sino desmenuzar positivamente lo que aquel libro hecho en nuestro país aportaba. En el contexto de ese programa me dieron un bonito premio en la Universidad Autónoma de México por un ensayo sobre la radio. Después de ese tiempo no he vuelto a hacer radio, he ido a entrevistas radiales acá, es muy grato el espacio que te da en Barcelona para ir a Radio Nacional y comentar, no literatura, sino incluso aspectos sociales importantes en la ciudad. Pero sí, yo no descarto nunca, es más, tengo esta pretensión de hacer radio por lo menos unos años cada década de mi vida. Entonces, hice radio de 2003 a 2006 con La Divina Comedia, hice La Dieta del Lector entre 2014 y 2017, y yo estoy convencido que en esta década dedicaré unos años a hacer radio porque es fascinante, inolvidable, y siempre está tan cerca del público.
Claro, claro, claro. Es mi impresión escuchándote, Juan Manuel, que hay un acercamiento metódico además a tu propio trabajo y eso me parece que es algo siempre digno de admiración, especialmente porque, digamos, la actividad literaria siendo tan, casi por definición, azarosa, requiere siempre un enorme esfuerzo, ¿no? Tú además estás haciendo carrera de escritor en otro país, ciertamente, en otro continente, ¿no? Sería preciso decir que estás viviendo de la literatura, que estás viviendo de tu sueño tal vez, y de ser así, ¿cuál es la fórmula? Estoy seguro que muchos oyentes se lo preguntan también. Dos ideas. La primera es que recuerda que yo estudié ingeniería civil en la Universidad Nacional de Ingeniería unos años. Entonces tengo la manía del método. Tengo yo una tabla de Excel y a veces usaba AutoCAD. Entonces, hay una forma procedimental en mi Claro. manera de entender la vida, por un lado. Y luego yo tengo una perspectiva arquitectónica de lo literario. Entonces yo trabajo con estructuras. Claro. Y eso marca un poco también mi tenacidad y me sirve de base para avanzar. Eso dicho por un lado. Por otro lado, el venir en el 2017 para acá era una forma un poco temeraria, pero también de una bobalicona ilusión de hacer lo que tú dices, vivir de la escritura y la investigación y aspectos sucedáneos de lo literario. Mm. Y esto como proyecto pues no va a durar 5 años. Veremos si el 2022 sigue siendo, porque es una vida igual sacrificada, en la medida que, y esto lo cuento ya sabiendo que no sale de aquí, que quede en intimidad. Y es que la vida en Lima es una vida, más allá de la pandemia, que es trágica, pero la vida en Lima, para quienes hemos hecho carrera y cierto prestigio, pues es una vida muy cómoda, la verdad, muy tranquila. Yo nunca he padecido en Lima lo que se padece en la vida en el extranjero, porque nuestra moneda local se reduce 5 veces en su volumen por el cambio. Y todos son sacrificios distintos, desde la cantidad de metros cuadrados de tu vivienda en Lima, que está en alquiler, con respecto a la que tienes en Barcelona, aunque tengas el Mediterráneo a 3 cuadras, son metros cuadrados distintos. Claro. Todo eso, que es un sacrificio en lo material, se compensa, tal como tú decías, con el privilegio sostenido de seguir aguantando y construyendo sólidamente lo literario. Y entonces, creo yo que, y a tu pregunta sobre cómo se puede hacer es, hay que aprender el desapego tremendamente. Cuando alguien me pregunta, oye Juanma, tú te has ido allá y cómo haces, bueno, si tú vivías en Lima con 10.000 soles, pues la verdad con 10.000 soles se compra mucho. Aquí con 10.000 soles solamente son 2.000 euros. Y con eso, la verdad, no aguantas tanto. Entonces, es aprender al desapego, el viajar ligero de equipaje también. Yo ya no soy un nostálgico de biblioteca personal. Alguna vez cuando yo hacía la Divina Comedia, llegué a tener una biblioteca de 3.000 ejemplares. Me es inviable mudarme con 3.000 ejemplares. Me bastan con 130 bibliotecas en el pueblo, en la ciudad, en la comunidad. Entonces, yo creo que es fundamental el desapego y creer mucho en el proyecto que estás planteándote de vida literaria. Y va a ser durísimo y puede que no le interese a nadie, pero yo creo que es fundamental el ser respetuoso con los anhelos que uno tiene. Por lo que tenemos es eso, es la visión de futuro y apostar por ello. Creer en los sueños, ¿no? Vi una entrevista tuya en algún medio, no sé, la encontré en YouTube, donde hablabas tú de una anécdota que algunos alumnos de un colegio les habías dado alguna vez un discurso diciéndoles crean en sus sueños y luego te los encontraste como medio hippies en... Camino a Brasil. Camino a Brasil para ser músicos, ¿no? Sí. Por Dios, no hay que dar consejos. Pobre gente. Que si uno habla con una irresponsabilidad tremenda. Bueno, pero es cierto, la vida trata de eso, creo, y pienso que las personas que se dedican con esa pasión y también con esa disciplina, que es algo de lo cual me parece no se habla tanto y es igualmente importante, que se dedican, digo, a lo que aman de esa manera, pues merecen siempre respeto y admiración. Y me dice por acá Kimberly que el tiempo ya voló. Como suele pasar con las conversaciones entretenidas que estamos teniendo por acá, ha sido de verdad un gusto, Juan Manuel, tenerte aquí en Entre Libros. Ojalá podamos conversar acerca de este libro reciente sobre Juan Bautista Túpac Amaru, sería muy bacán. Y bueno, pues sigan ustedes a Juan Manuel, que está siendo el host, el entrevistador, el conversador en esta serie de conversaciones que nuestros amigos del Centro Cultural Petro Perú están llevando adelante, conmemorando, celebrando el legado de este importantísimo premio que crea una
empresa estatal en la cultura, me parece que es siempre una señal de optimismo y de fe, ¿no? Entonces ya tenemos varios años de ganadores del COPE de poesía, una tremenda contribución a la cultura peruana. Y bueno, apuntalada aquí pues por Juan Manuel, que estupendamente lo hace. Un gusto conversar contigo, Juan Manuel. Gran abrazo a la distancia, que siga entre libros largamente y por muchos años más. Que así sea. Juan Manuel Chávez ha estado con nosotros. Nos vamos a una pausa y regresamos. La poesía se manifiesta de diferentes formas. Una de ellas es en el teatro. Y eso nos lo demuestra La Maldita Compañía, quienes han creado la obra Muy Mala Poesía para Muy Malos Tiempos. Hola a todos, qué gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Diego Pérez, soy actor y soy miembro de La Maldita Compañía, un grupo teatral que lleva 5 años trabajando en conjunto y que en esta oportunidad quiere presentarles Muy Mala Poesía para Muy Malos Tiempos, que es un falso documental en un futuro no muy lejano en el Perú. En este futuro no muy lejano, el Perú ha cambiado, es el país más feliz del mundo y esto se ha logrado gracias a un proyecto del Ministerio de las Culturas, en el cual a través del trabajo de 3 grupos de artistas se ha logrado el cambio que todos hemos querido lograr. Y nosotros como Maldita Compañía queremos ofrecerles nuestra visión de lo que está sucediendo con la pandemia y con nuestra política. Para nosotros como compañía, presentar un hecho escénico implica el trabajo de la poesía, es decir, enaltecer la realidad a través del arte. Con la pandemia muchas cosas han cambiado y el teatro no es la excepción. Se ha tenido que reinventar para lograr mantener su esencia y estar más cerca al espectador. Así nos lo cuenta el actor Diego Pérez. Somos una compañía de gente que hace teatro, hemos tenido que aprender cómo editar, aprender a dirigir, hemos tenido que reclutar a nuevos compañeros, directores, editores, músicos para poder sacar adelante este proyecto y creo que lo que más le ha gustado a mi compañía de esto es que podemos investigar y aprender. Anímate a disfrutar del teatro en modo virtual y vive esta nueva experiencia. A todos los oyentes de Radio Nacional, anímense a ver Muy Mala Poesía para Muy Malos Tiempos en el Festival Sótano 2 de la Universidad Pacífico, que es un festival beneficiario de las líneas de apoyo económico para el sector cultural del Ministerio de Cultura. Sigan el trabajo de La Maldita Compañía, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok como La Maldita Compañía con N, porque no se puede poner ñ. Vamos a estar encantados de estar en contacto con ustedes, no se la pueden perder. Bueno, se terminó este programa. Gracias por haber estado escuchando, gracias por acompañar esta transmisión que con tanto cariño preparamos para ti. De parte de Kimberly Acero, productora de este programa, de parte mía, que tengas buenas noches, que te vaya muy lindo en los próximos 7 días, que tengas salud, prosperidad y que nos volvamos a encontrar para seguir soñando, para seguir leyendo.